Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos. Pedro Castro escribe la primera y dice: ¿cómo se salvarán aquellos que no creen que Jesús es Dios? ¿Por qué solamente puede salvar Jesús? Los que niegan la deidad de Cristo siguen en sus delitos y pecados, añadiendo a estos el pecado de negar lo que el Señor es. Si Cristo no es Dios, no puede sustituir a los pecadores, ni puede ofrecer un sacrificio de valor infinito por todos, mayormente por los creyentes. Cristo es el Salvador de los pecadores por una razón, porque se hizo hombre, y como hombre puede sustituir a los pecadores, que son hombres, en su responsabilidad penal, y obtener para ellos la paz con Dios. Ángel Fernández Vidal: acabo de escuchar de un buen y gran hermano en Cristo que un día daremos cuenta de nuestra mayordomía en cuanto a nuestras posesiones, talentos, dinero, tiempo, etc. Mi pregunta, que él no mencionó, es: ¿cuándo tendremos que rendir cuentas de todo esto y qué consecuencias tendrá el haber sido malos mayordomos? Mira, la rendición de cuentas no es solo por mayordomía, es por tu vida, por cómo tú edificaste. La rendición de cuentas será ante el tribunal de Cristo, no tanto de actos personales, sino de cómo hemos trabajado en la obra de Dios. Quien no tenga nada que traer, seguirá siendo salvo, pero será salvo así como por fuego. 1 Corintios 3:15. Francisco Rodríguez: continúo leyendo el texto de 1 Corintios 28, versos 28 y 31, y veo que enmarca el casarse con problemas. Esto parece contrastar con el pasaje de Proverbios que dice que el que haya esposa haya el bien. Debería considerar este pasaje en el contexto histórico de esa época. Supongo que te refieres a 1 Corintios 7, 28 al 31. Lo primero que habría que saber era lo que Pablo llama la necesidad que apremia, que pudiera ser la persecución o alguna situación comparable. Sin duda, el hombre alcanza lo completo cuando está casado, pero hay motivos por los que Pablo recomienda no casarse a causa de la problemática social de aquellos días, aunque no lo prohíbe, solo lo recomienda. Jairo Andrés Orjuela Albarracín, en su respuesta sobre monergismo, sinergismo y energismo, usted respondió que el energismo, se asemeja un poco al monergismo, en que es Dios quien capacita al hombre para responder al Evangelio. ¿Pero en qué se diferencia? En ambas posiciones, monergismo y sinergismo, Dios es el que actúa en el hombre para llevarlo a Cristo y que pueda creer en el Evangelio. Ahora bien, una cariñosa recomendación: dejémonos de preocuparnos por cuestiones teológicas de esta envergadura para entender claramente que todo el que venga a Cristo será salvo. Si bien es cierto que nadie tiene interés en buscar a Dios, Romanos 3, 10 y 11, por lo que van a Cristo solo cuando el Padre los llama y los trae a Él para que toda la gloria sea de Dios. Ismael Orense: ¿cómo podría enseñar a los testigos de Jehová que su Biblia es completamente perversa? He escuchado que la Biblia de los testigos de Jehová no pasó el canon bíblico. ¿Es así, Pastor Samuel? La traducción Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras es la versión de la Biblia que utilizan los testigos de Jehová, aunque esa traducción es defendida por sus adeptos.
pero ha sido objeto de críticas por varios motivos, tanto desde el punto de vista académico como teológico. A continuación, quiero dar algunos de los principales problemas señalados. Primero, esa Biblia no es una traducción del texto griego y hebreo, sino la traducción de la versión inglesa de esa llamada por los testigos de Jehová Biblia. 2. La traducción está doctrinalmente sesgada. Una de las críticas más comunes es que la traducción refleja las creencias particulares de los testigos de Jehová en lugar de seguir fielmente los textos originales. Por ejemplo, la traducción del Evangelio de Juan 1.1 dice: la palabra era un Dios en la Biblia de los testigos de Jehová. Este cambio apoya su creencia de que Jesucristo no es Dios, sino una creación subordinada, pero es una aberración idiomática y una traducción incorrecta de ese versículo. 2. Alteran el nombre divino. La traducción Nuevo Mundo traduce el nombre Jehová más de 7.000 veces en el texto, incluso en el Nuevo Testamento, aunque el nombre no aparece en los manuscritos griegos originales. Los críticos argumentan que esto es una interpolación que no refleja con precisión los textos antiguos, donde el nombre divino Jehová no es mencionado, lo ponen ellos. 3. La Biblia de los testigos de Jehová carece totalmente de apoyo académico. La traducción ha sido criticada por eruditos bíblicos, quienes señalan que fue realizada por personas sin formación académica adecuada en hebreo y en griego para traducir la Biblia. Algunos sugieren que la traducción refleja una falta de comprensión de las lenguas originales y de los matices teológicos del texto. 4. La traducción de la Biblia de los testigos de Jehová está controvertida, alterada en pasajes claves. Varios pasajes claves, particularmente los que tienen que ver con la Trinidad, la naturaleza de Cristo, el Espíritu Santo, han sido traducidos de manera que apoyen las creencias de la secta de los testigos de Jehová, alejándose de las traducciones correctas. Ejemplo de esto incluyen textos como Colosenses 1, 15, 17, donde agregan la palabra otras para hacer que Cristo sea visto como una creación y no como el creador, o traduciendo la misma palabra de distintos modos, como por ejemplo Jehová cuando se refiere al Padre y eliminándola cuando se refiere a Cristo en el mismo pasaje. Usan adorar para referirse al Padre y rendir pleitesía cuando se trata del Hijo, siendo la misma palabra en el original. Concluyendo, esa Biblia de ellos no es una versión, es una perversión de la Biblia. Que ellos discutan sus mentiras sobre una Biblia bien traducida, una traducción correcta de los textos hebreo y griego, pero que no usen su versión, que es una subversión de lo que dice la Biblia, para enseñar las mentiras absurdas y perniciosas de esa secta. Ismael Orense, ¿por qué es tan necesaria la filosofía en la teología? Mira, la filosofía permite expresar correctamente lo que la teología ofrece. Raúl Campos, Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. ¿Cómo puedo saber cuál es el propósito que tiene para mí? ¿Cómo puedo llegar a descubrirlo sin equivocarme y cómo sabré si estoy en el camino correcto? Sencillamente acudiendo a la Biblia. Tomo un ejemplo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, Filipenses 4:3. Agradar a Dios haciendo su voluntad, Efesios 6:6. Orar en todo porque esa es la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 5:18. Hacer el bien, 1 Pedro 2:15. Vivir en santidad, 1 Pedro 4:2. Este es el propósito de Dios, hacer su voluntad. Lo demás
lo irá revelando y conduciendo personalmente en cada vida de los suyos. Cristian Cerreduela. Hebreos 4:11, Reina Valera 1960. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Anteriormente habla de que muchos del pueblo de Israel no entraron en el reposo por incredulidad y desobediencia, y seguidamente en el texto fijado habla advirtiendo a los destinatarios de Hebreos que tengan cuidado de no hacer lo mismo. ¿De qué reposo habla el antiguo pacto? ¿Por qué algunos no lo recibieron y qué relación guarda con nuestro reposo que es Cristo? ¿Por qué esa advertencia? Gracias de antemano y bendiciones. Una de las características de la epístola es la continuidad en insistencia en recordar a los lectores la necesidad de prestar atención preferente a los asuntos de la vida de fe. En este caso, la advertencia adquiere un aspecto de exhortación, llamando a esforzarse, prestar atención. En consecuencia, de todo cuanto se puede alcanzar en el reposo de Dios por medio de la fe y en contraste con las consecuencias funestas. La incredulidad. Se urge a los lectores para que se esfuercen en disfrutar del reposo de Dios sin perderlo por desobediencia. El creyente que no tiene que hacer ningún esfuerzo para conseguir lo que Dios da en la gracia, debe prestar diligente atención para perseverar en ello. La razón de una exhortación así tiene que ver con que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Primero, en sentido espiritual de apartarse del Dios vivo, capítulo 3, versículo 12. En segundo lugar, en el sentido real de perecer, como los que fueron desobedientes en el pueblo de Israel en días de Moisés. Este perecer tiene que ver con la muerte física, como ocurrió a los rebeldes de la antigua dispensación. No es algo posible, sino real en la vida del creyente. Es decir, el creyente que desobedece también puede morir. La pérdida de la vida se produce también con algunos como acto disciplinario de parte de Dios sobre quienes viven apartados, es decir, desobedientes al Dios vivo. Cristian Cerreduela. Hay una acción soberana de parte de Dios para restringir el pecado del mundo entero para que éste no vaya más. Algunos dicen, citando Génesis 20, que hay una restricción de pecado cuando Jehová Dios le dice al rey que intervino para que no tomara a Sara. Entiendo que hay una restricción en el creyente por medio del Espíritu Santo, pero ¿y en los incrédulos? Mira, Dios está controlando el desarrollo del pecado para que la historia del hombre se ajuste a su propósito y a su plan. Hoy en día el Espíritu está controlando para que Satanás no lleve a cabo antes de tiempo su propósito para colocar al anticristo en el trono que corresponde a Dios y que le rinda adoración. Racensk. Es correcto tener en mente evangelizar a curas, siendo que si ellos se convierten pueden ser de mucha bendición para el resto. Mira, no hay que tener en mente evangelizar a personas por lo que son, sino porque son pecadores. Lo que ellos hagan después de recibir a Cristo es un asunto personal y de responsabilidad privada. Juan Méndez. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Otras Biblias, en vez de decir violentos, dicen valientes. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Violencia o valentía? Según el griego. Y según la palabra correcta, ¿qué significa el texto? El término está en caso nominativo masculino plural del sustantivo, que como todo el grupo de palabras procedentes de esa raíz, tiene como elemento semántico común la idea de violencia.
aquí como los violentos, los impetuosos, de manera que son los que tienen denuedo. De ahí que algunos traduzcan la palabra por valentía. Podría expresarse que son hombres vigorosos que se están haciendo con el reino. Sin embargo, puede entenderse como que el reino de los cielos está avanzando con fuerza a pesar de la oposición. En base a esto, podría traducirse el texto sin hacer violencia al original de esta manera. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino está avanzando vigorosamente y los hombres vigorosos lo arrebatan. Esta es la forma, según pienso, más consonante con el texto y con los paralelos. De esta manera, escribe Lucas esta expresión del Señor Jesús: la ley y los profetas serán hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16:16. Juan Méndez. Juan 4:25. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. He oído dos comentarios sobre este texto. Uno, que debe haber señales milagrosas para que la gente crea en la palabra. Lo dicen en forma de afirmación que así debe ser. La otra es que un reclamo de Jesús para que tengan que ver milagros para creer, como cuando Jesús dijo a Tomás que porque no había creído sin ver, o los dos discípulos camino de Maús a quienes Jesús le dijo insensatos para creer en las Escrituras. Hermano Samuel, ¿me puede comentar sobre esto? ¿Es un reclamo o esa ocasión Jesús afirma que tenía que hacer milagros para que creyera? El versículo 47. Una fe descansa en los milagros y prodigios que el Señor hacía, aunque no puede dejar de tenerse en cuenta que no es la que Él demanda hacia su persona. Más adelante, ya casi al final del Evangelio, el Señor dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Las señales, como se ha indicado, son manifestaciones acreditativas sobre quién era Jesús. Los prodigios, los mismos hechos, pero sin relación con una manifestación de identificación. El padre del muchacho tenía fe en Jesús, como se aprecia más adelante, que al oír las palabras del Señor creyó en ellas y se fue. Es necesario entender que la fe en el Señor le lleva a buscarlo para que cure a su hijo enfermo. De ahí la sorprendente afirmación: si no viereis milagros, no creeréis. Aquel padre, aunque creía, no lo hacía suficientemente, puesto que insistía en que Jesús fuese a su casa para sanar al hijo. De este modo, la fe es vacilante y pequeña, al creer que no podría hacer el milagro sin estar presente en el lugar donde debía hacerse. Él concedía valor a la presencia corporal de Jesús y no tanto a su autoridad divina. No entendía todavía quién era el Señor, el creador de cielos y tierra, el autor de todas las cosas. En ningún caso se enseña en todo el Nuevo Testamento que debe haber milagros para creer, porque se trata de creer a lo que Dios demanda. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Así lo anunció Pablo al carcelero sin hacer ningún milagro previo delante de él. Así hay muchas conversiones relatadas en la Biblia. Tratar de afirmar que hay que hacer milagros para que la gente crea es justificar una postura personal, pero no bíblica. Ángela Silva, es necesario tener una comprensión espiritual teológica para que la Iglesia y nosotros seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Lo que es necesario es ser espirituales y estar en comunión con Cristo, sin que haya pecado oculto, sin confesar que lo interrumpa. La comprensión espiritual la produce el Espíritu en nosotros para que entendamos lo que Dios dice en su palabra. De nuevo, Ángela Silva.
Este bosquejo es correcto en 4 puntos, 4 conceptos teológicos y experimentales fundamentales para la vida cristiana. Filipenses 2, 5 a 8, 1. Dios hecho hombre. 2. Siervo por amor. 3. Obediencia. Y finalmente 4. Ejemplo de humildad. Sin duda, es correcto y es un buen bosquejo del texto. Deino, usted contestó a mi pregunta diciendo que todo lo que conlleva a mi salvación es de Dios, y aun la misma decisión del hombre de ejercer la fe en Dios que se la da. Entonces mi pregunta es, si la decisión de ejercer la fe en Dios también es de Dios, debiéramos concluir entonces que en última instancia Dios sí obliga a las personas a creer, ya que el hombre no puede ni quiere hacer nada para salvarse, como usted lo ha dicho anteriormente. Entonces, ¿no hay otra opción más que obligar a los hombres? ¿Es lo que quiere decir? Estimado Deino, una cosa es obligar y otra cosa es capacitar. El hombre pecador no quiere buscar a Dios. Romanos 3:11. Por eso, nadie va a Cristo si el Padre no le llama o le trae. Juan 6:44. Dios dota al hombre de todo lo que necesita para creer, pero no le obliga a hacerlo, sino que le capacita para hacer lo que no podría hacer en su condición de pecador caído, rebelde, desobediente y enemigo de Dios. Ricardo Moreno, Daniel 2:21, dice que Dios pone y quita reyes. Querido pastor, ¿puede en este caso permitir hoy en día gobiernos que opriman a un país determinado? Mira, Dios pone reyes y quita reyes para ejecutar su plan sobre el reino que Él va a establecer y conducir la historia a ese término. Pero los reyes y con ello los gobiernos del mundo están bajo el control de Satanás. Dios no interviene en la historia de los hombres más que cuando es necesario para su propósito. JACG. Cuando Adán fue creado sin pecado, tenía capacidad de expresar las emociones que se catalogan como negativas, tristeza, enojo, frustración. Entiendo que sin el pecado en el mundo no habría ningún motivo para expresar esas emociones. Si Adán las recibió después, entonces, ¿en qué forma la recibió? Siendo que ya había sido creado con todas sus habilidades cognitivas y sentimentales en totalidad. La sensibilidad del hombre está plenamente preparada desde su creación, si bien solo es receptiva cuando se produce una situación externa que lo condiciona. Por ejemplo, yo no puedo sentir que el fuego quema. Mi sensibilidad interior está preparada para percibirlo, pero solo lo siento cuando pongo un dedo en la llama. Mientras tanto, mientras no se produce esa situación, aunque está la potencialidad, no se activa esa sensibilidad. El hombre sintió su pecado y las consecuencias después de pecar. Antes, no está presente la situación para producir la sensibilidad. Ramón Piñeros, en Hebreos 6:2, la doctrina de bautismos, ¿a qué clase de bautismos hace referencia? En relación a la doctrina fundamental que se enseñaba a los recién convertidos, figura también la enseñanza de bautismos. Sorprende un tanto el plural en ese caso. ¿A qué bautismo se refiere? Puede tratarse de establecer una distinción entre el bautismo judaico, el de Juan, y el cristiano. Sin embargo, como doctrina fundamental, debe entenderse mejor como expresión teológica del bautismo del Espíritu y el bautismo en Cristo y el bautismo de agua. Cristianismo Televisión.
¿Algún comentario bíblico académico exegético del libro de Daniel de inclinación dispensacional que me recomiende? Bueno, te recomiendo Daniel y el reino mesiánico, de Evis L. Carballosa, editorial Portavoz. José Villanueva, ¿qué son los cánones de Dort? Bueno, los cánones de Dort, también conocido como cánones de Dordrecht, son un conjunto de decisiones doctrinales formuladas en el Sínodo de Dort, 1618 a 1619, en los Países Bajos. El sínodo fue convocado para responder a las enseñanzas de los remonstrantes, que eran seguidores del teólogo Jacobo Arminio, quienes cuestionaban algunos aspectos de la teología reformada tradicional, especialmente en relación con la elección. Los cánones de Dort están organizados en 5 puntos, conocidos también como los 5 puntos del calvinismo, que refutan las 5 objeciones principales del arminianismo. Estos puntos son: 1. Depravación total. La naturaleza humana está corrompida por el pecado original, lo que significa que las personas por sí mismas no pueden acercarse a Dios, ni quieren hacerlo sin la intervención de su gracia. 2. Elección incondicional. Dios desde la eternidad ha escogido a algunos para salvación sin basarse en ningún mérito o acción previsible por parte de las personas. La elección es puramente por la gracia y la voluntad de Dios. 3. Expiación limitada. Cristo murió exclusivamente por los elegidos, es decir, su muerte y sacrificio en la cruz fueron efectivos solo para aquellos que Dios ha predestinado para salvación. Gracia irresistible, en cuarto lugar. Cuando Dios llama a alguien a la salvación, esta llamada es tan poderosa que no puede ser resistida. Aquellos a quienes Dios ha elegido responderán inevitablemente a su llamado. Quinto, perseverancia de los santos, los que han sido elegidos para salvación, permanecen en esa gracia hasta el fin. No es posible que los creyentes pierdan su salvación. El sínodo de Dort se convocó en respuesta a las diferencias teológicas que surgieron tras la muerte de Arminio. Sus seguidores defendían una visión más centrada en el libre albedrío del ser humano y un enfoque menos rígido en la predestinación. El sínodo reunió a representantes de iglesias reformadas de diversos países y, tras meses de deliberación, los cánones de Dort reafirmaron el calvinismo como doctrina oficial de la Iglesia reformada holandesa, condenando las enseñanzas arminianas. Los cánones de Dort no solo refuerzan la doctrina, son una defensa de la soberanía absoluta de Dios en salvación, aunque no todos estamos dispuestos a admitir todos los puntos de los cánones de Dort. Aldo César Alvarenque, ¿es correcto decir Dios te bendiga? Un hermano dice que no es correcto porque Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya he contestado también a esto. El deseo de bendiciones es una expresión que busca que las bendiciones necesarias para un creyente se manifiesten en cada momento, no solo potencialmente, ya que Dios nos bendice con bendiciones totales en Cristo, sino puntualmente. Por tanto, es correcto desear a otro que el Señor le bendiga. Aldo César Alvarenque. ¿Qué se puede responder a una persona que ha visto muchas injusticias y cosas fuertes con otras personas y a causa de eso pregunta ¿por qué Dios permite estas cosas? Las injusticias y perversidades son causadas por el pecado. Dios puede impedir cuanto desee, porque es omnipotente, pero no lo hace para que el hombre conozca hasta dónde llega la maldad y el problema causada por el pecado.
Extranjeros y peregrinos, ¿qué tipo de sermón a usar cuando vamos a predicar un pasaje bíblico? ¿Lo marca el mismo pasaje o la preferencia del predicador? Digamos que vamos a predicar un pasaje determinado. Debemos analizar primero el pasaje y luego decidir si usamos un sermón textual, temático, etcétera, o podemos usar el que más nos guste a nosotros. Mira, cualquier sermón tiene que ser textual, si no, no es un sermón. Es decir, si no descansa en el texto bíblico, sino en el capricho del predicador, no es un sermón bíblico. Es necesario siempre, primero, leer el pasaje como mínimo 10 veces antes de estudiarlo. Luego, estudiarlo. Después, dividirlo y finalmente exponerlo. El pasaje puede ser tomado de un texto, de un párrafo, de un capítulo, de un libro, pero siempre tiene que ser bíblico y expositivo. Extranjeros y peregrinos. Envía la siguiente pregunta. ¿Hay historias sobre figuras de renombre que fueron grandes ateos y blasfemos en su vida y que momentos antes de morir soltaron tremendas expresiones de horror como si estuvieran viendo hacia dónde iban? Yo sé que las opiniones suyas, hermano Samuel, se apegan a lo que está escrito en la Biblia. ¿Cree usted que es posible que haya personas que segundos antes de morir les sea revelado el lugar a donde van o que pueden ver a seres demoníacos que vienen por ellos para llevarlos? Mira, lo dudo seriamente. Aunque pueden tener como visiones lo que está escrito en sus corazones, que es la obra de la ley, que les acusa como pecadores perdidos, sin Dios y sin esperanza, y les hace sentir el destino a donde van por rebeldía personal que ellos tuvieron en relación con Dios. Cristian Doncel, ¿es bíblico invitar a recibir a Jesús en el corazón? Absolutamente bíblico. Escucha a Juan. Pero a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Juan Castromán, en primera a Tesalonicenses 4:16-18, se habla de que primero resucitan los muertos en Cristo y después, en la segunda venida, resucitarán otros muertos en Cristo. También se habla de que resucitarán con cuerpos transformados. Si ellos resucitan en ese momento, ¿qué pasa con el texto en el que Jesús habla con el que está junto a él en la cruz y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso? Y la relación de que los muertos en Cristo, cuando Él venga, resucitarán. ¿Podría dar su interpretación a este tema? ¿Los muertos en Cristo mueren y van a la presencia de Dios o están esperando a que venga Jesús para llamarlos? No podemos confundir los aspectos relacionados con la resurrección. Los muertos que mueren en Cristo cada día parten de este cuerpo en su parte espiritual y están con Cristo, lo que es mucho mejor, dice Pablo en Filipenses 1:23. Cuando venga al aire Jesús para recoger a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, quiero decir los cuerpos, porque ellos están en la presencia de Dios, añadidos a estos cuerpos de resurrección la parte espiritual, que estando en la presencia de Dios con Cristo, viene con Jesús. Primera Tesalonicenses 4:14. Los que estén vivos entonces serán transformados y saldremos para encontrarnos con el Señor y estaremos siempre con Él. El que murió crucificado al lado de Jesús, como creyente, partió para estar con Cristo en su presencia, como ocurre con los salvos hoy. Finalmente, ningún muerto en Cristo está en un determinado lugar durmiendo en espera de la resurrección, sino que están en la presencia del Señor inmediatamente después de morir. El primer problema en esto está en cambiar lo que la Biblia escribe. El profeta no habla del Hijo de Dios,
sino de la palabra inspirada por Dios. David Israel Palavecinos. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios en 1 Corintios 1, 24, 30, 31? Cristo crucificado es la base de salvación para judíos y para griegos. El creyente de origen judío no demanda ya señales, porque la cruz es manifestación del poder supremo de Dios. Para el de origen griego, ya no busca sabiduría humana, porque la cruz está expresada toda la sabiduría de Dios. El poder de Dios en Cristo está vinculado a la obra de la nueva creación en Él mismo de los pecadores que han sido llamados a salvación. Romanos 1:16. El apóstol habla de Cristo como poder y sabiduría de Dios. Él es poder de Dios para salvación, porque es el único Salvador dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Porque estamos en Él, que es todo, nos ha sido hecho para nosotros todo cuanto necesitamos. Con esto concluimos el programa del día de hoy. Os invitamos a estar con nosotros para el próximo programa de preguntas y respuestas. Sabéis que en el canal hay muchos temas que se van dando a lo largo de la semana. Hacedlo saber a vuestros hermanos y amigos para que se suscriban al canal y puedan recibir los avisos de cada uno de esos temas. Mientras tanto, que el Señor os bendiga en vuestra vida, familia y ministerio.